Hay una pregunta que me persigue desde hace años y que todavía hoy, cuando estoy sola en el consultorio al final de la tarde, me hace detenerme y quedarme quieta unos segundos. Me la hizo una paciente, una mujer de unos 50 años, cabello oscuro recogido en una trenza, manos tranquilas sobre las rodillas, diagnóstico devastador encima de la mesa entre las dos. Me miró con una calma que me resultó más difícil de sostener que el llanto, y me dijo algo que yo no esperaba. Me preguntó si recalentar la comida tenía algo que ver con lo que le estaba pasando. Así, sin dramatismo, sin acusación, solo la pregunta. Y yo, que llevo más de una década estudiando cómo ciertos compuestos químicos interactúan con el tejido pancreático, me quedé sin palabras. No porque no supiera nada, sino porque en ese momento me di cuenta de que nunca había conectado en voz alta esos dos mundos: el mundo de la bioquímica y el mundo de la cocina cotidiana, el mundo del laboratorio y el mundo de la persona que calienta el almuerzo de ayer en 5 minutos antes de volver al trabajo. Me llamo Valentina Ríos y soy médica especializada en oncología digestiva. Y lo que voy a contarte hoy empezó exactamente en ese consultorio, con esa pregunta, con esa mujer de la trenza que miraba el diagnóstico sin parpadear. Después de que se fue, me senté frente a mi computadora y empecé a buscar, no como quien busca confirmar lo que ya sabe, sino como quien busca una respuesta honesta a algo que no se había preguntado de esa forma antes. Estuve horas, revisé estudios, crucé datos, volví a leer investigaciones que conocía desde otro ángulo, y lo que encontré me cambió la manera de pensar en algo tan simple como calentar las sobras del día anterior. Hoy te voy a hablar de 4 alimentos que probablemente tienes en tu refrigerador ahora mismo. 4 alimentos que recalientas cada semana sin pensarlo 2 veces, porque eso es lo práctico, lo normal, lo que hace todo el mundo. Y te voy a explicar exactamente qué les ocurre por dentro cuando lo sometes al calor por segunda vez, qué compuestos se forman en ese proceso y por qué esos compuestos tienen un vínculo documentado, real, publicado en revistas científicas revisadas, con uno de los cánceres más silenciosos y más letales que existen. Pero antes de llegar a los 4 alimentos, necesito que entiendas algo fundamental. Porque si te digo simplemente que ciertos alimentos recalentados son malos para la salud, eso no te sirve de nada. Eso lo puedes leer en cualquier titular de internet y olvidarlo en 10 minutos. Lo que necesitas entender es el mecanismo, el por qué, la cadena de reacciones que ocurre desde el momento en que aprietas ese botón del microondas hasta el momento en que esos compuestos llegan a tu organismo. Porque cuando entiendas eso, no vas a necesitar que nadie te recuerde estas 4 reglas. Las vas a recordar sola. Si esta información te parece importante, si crees que alguien cercano a ti necesita escuchar esto, suscríbete y dale me gusta ahora mismo. Es la forma más directa de ayudar a que esto llegue a más personas. Déjame contarte primero lo que nadie te cuenta sobre el cáncer de páncreas. No el dato clínico frío, sino lo que yo veo desde adentro, desde el lado de la consulta donde se reciben los diagnósticos. La mayoría de los pacientes que llegan a mi consultorio con esta enfermedad no llegaron tarde por descuido, llegaron tarde porque el páncreas no avisa. Es un órgano que trabaja en silencio, escondido detrás del estómago, sin superficies que se inflamen de forma visible, sin señales tempranas que enciendan una alarma. No duele cuando empieza a dañarse, no cambia de forma de manera que puedas sentirlo, no interrumpe tu digestión de forma dramática en las etapas iniciales, simplemente acumula. Acumula el daño, acumula los cambios celulares, acumula el tiempo. Y mientras lo hace, tú sigues con tu vida normal, con tu trabajo, con tus almuerzos recalentados, sin saber nada. La primera señal que suelen notar los pacientes es un dolor sordo en la espalda baja o en el abdomen, una pérdida de peso que no buscaban, una coloración amarillenta en la piel. Y cuando eso aparece, cuando por fin el cuerpo decide hablar, el proceso lleva años en marcha. La tasa de supervivencia a 5 años ronda el 12%. 12. No es un número que deje espacio para el optimismo fácil. Es un número que dice con claridad que cuando este cáncer se anuncia, las opciones se reducen de forma brutal. Y eso significa que la única estrategia que realmente funciona con esta enfermedad no es el tratamiento, es la prevención, es actuar antes.
Es entender qué lo alimenta. Y parte de lo que lo alimenta, según la evidencia que llevo años revisando, está en hábitos tan cotidianos que nunca los ponemos en duda, como recalentar la comida. Pero para entender por qué, primero necesitas saber qué le pasa exactamente a ciertos alimentos cuando el calor los toca por segunda vez. Y eso es lo que viene ahora. Cuando calientas la misma comida por segunda vez, no estás haciendo lo mismo que la primera vez. Estás iniciando una reacción química diferente, en un punto de partida diferente, sin las defensas que existían antes. Y esa diferencia es exactamente lo que hace que ciertos alimentos recalentados sean una amenaza silenciosa para tu páncreas y para otros órganos que tampoco avisan cuando empiezan a dañarse. Déjame explicarte esto de una forma que tenga sentido real, no de laboratorio. Cuando cocinas un alimento por primera vez, ocurren reacciones naturales. Las proteínas interactúan con el calor, las grasas empiezan a cambiar su estructura, algunos compuestos se forman, sí, pero el propio alimento todavía contiene antioxidantes, enzimas y otros elementos que actúan como un sistema de amortiguación. Esos elementos absorben parte del daño, neutralizan una porción de los compuestos problemáticos y el resultado final es algo que el cuerpo puede procesar con relativa normalidad. No es perfecto, pero es manejable. Ahora imagina que tomas ese mismo alimento ya cocinado, lo dejas enfriar, lo guardas y al día siguiente lo sometes de nuevo al calor. Ya no hay antioxidantes, ya no hay enzimas activas que amortigüen nada. Los compuestos que se formaron durante la primera cocción siguen ahí y el calor los vuelve a activar desde ese punto. Es como intentar apagar un fuego que ya estuvo ardiendo, se enfrió y ahora lo avivas de nuevo, con menos agua que la primera vez. El fuego no empieza desde cero, empieza desde donde lo dejaste, pero más fuerte. Y aquí está el núcleo de todo lo que voy a contarte. Durante ese segundo ciclo de calor, especialmente en ciertos alimentos, se producen o se amplifican dos clases de compuestos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica como carcinógenos probables en humanos. Los primeros se llaman nitrosaminas, también conocidos como compuestos N-nitroso. Los segundos son las aminas heterocíclicas. Ambos tienen algo en común que los hace especialmente peligrosos. No los hueles, no los ves, no cambian el sabor de la comida de una forma que te haga sospechar algo. Están ahí, invisibles, en cada bocado de esa comida recalentada y se acumulan en el cuerpo con cada exposición repetida a lo largo de los años. Los estudios que vinculan los compuestos N-nitroso con el daño pancreático no son recientes ni marginales. Están publicados en revistas científicas revisadas por especialistas y señalan el consumo dietético elevado de estos compuestos como una de las vías documentadas hacia el desarrollo del cáncer de páncreas. No el único factor, pero uno real, uno medible y sobre todo uno que puedes controlar. Ahora te voy a hablar del primer alimento y deliberadamente empiezo por el que menos gente espera. No empiezo por las carnes procesadas ni por las verduras. Empiezo por algo que está en casi todas las cocinas del mundo y que la mayoría de personas nunca relacionaría con un riesgo de esta magnitud. El aceite de cocina recalentado y todo lo que se fríe en él es el primer alimento del que necesitas entender la química, porque lo que le ocurre a ese aceite con el calor repetido es uno de los procesos más documentados y menos divulgados de la alimentación cotidiana. Cuando un aceite vegetal poliinsaturado, el de girasol, el de maíz, el de soya, el de canola, se calienta hasta la temperatura de cocción, empieza un proceso que se llama peroxidación lipídica. Los ácidos grasos que componen ese aceite reaccionan con el oxígeno del ambiente y con el calor, y empiezan a romperse. De esa ruptura nacen compuestos nuevos, aldehídos, hidrocarburos aromáticos policíclicos, acrilamida cuando hay almidón presente, todos ellos genotóxicos, lo que significa que dañan el material genético de las células directamente, no de forma indirecta, no a través de inflamación o de estrés oxidativo general, sino atacando el ADN de forma directa. Ahora viene la parte que más me impactó cuando profundicé en esto. Cada vez que recalientas ese aceite o que recalientas comida que fue frita en él, el proceso de oxidación no empieza desde cero, continúa desde donde quedó.
El punto de humo del aceite, que es la temperatura a la que empieza a descomponerse de forma visible, baja con cada uso. Lo que antes requería 180 grados para empezar a degradarse, ahora empieza a hacerlo a 140. Y la concentración de aldehídos y de hidrocarburos aromáticos en ese aceite sube con cada ciclo. Cuando recalientes papas fritas en el microondas, cuando vuelves a calentar pollo frito del día anterior, cuando usas el mismo aceite para freír 2 días seguidos, no estás simplemente calentando comida, estás concentrando una carga química que se suma a la del ciclo anterior, y la del anterior, y la del anterior. Y hay algo más que descubrí y que me pareció especialmente perturbador. Cuando recalientas frituras en el microondas, el calor no se distribuye de forma uniforme. Algunas zonas del alimento alcanzan temperaturas muy altas, mientras otras apenas se calientan. Las zonas que se sobrecalientan producen la mayor concentración de esos tres compuestos, las aminas heterocíclicas, los hidrocarburos aromáticos y la acrilamida, en puntos microscópicos que no siempre generan un dorado visible. No lo ves, no lo notas. Pero está ahí, en ese trozo de pollo que parece normal y que llevas recalentando 2 días seguidos. Y si el aceite hace esto, lo que le ocurre al segundo alimento te va a resultar todavía más difícil de aceptar. El alimento que más personas recalientan precisamente porque creen que es la opción más sana de su refrigerador es, en realidad, el que protagoniza una de las transformaciones químicas más traicioneras de todas las que voy a contarte hoy. Estoy hablando de la espinaca. Y de la selga, del berro, de la rúcula, de la remolacha, del apio cocido, todas esas verduras de hoja verde que guardas con la satisfacción de quien sabe que está haciendo las cosas bien. Esa satisfacción tiene un problema, y el problema no está en el alimento en sí, está en lo que le ocurre cuando lo calientas por segunda vez. La espinaca contiene nitratos de forma natural. Eso no es malo. En crudo, esos nitratos son completamente benignos y tienen efectos documentados sobre la presión arterial y la salud cardiovascular. El problema empieza en el momento en que cocinas esa espinaca y la dejas enfriar. Desde ese instante, sin que lo veas, sin que lo notes, sin que cambie el color ni el olor del alimento, empieza un proceso que no puedes detener. Las bacterias presentes en la verdura cocida y las propias enzimas que quedaron activas en el tejido vegetal empiezan a convertir esos nitratos en nitritos. No es una reacción rápida, es lenta, constante, silenciosa y ocurre dentro de tu refrigerador mientras tú duermes. Cuanto más tiempo pasa la espinaca cocida en el frío, más nitritos acumula. 8 horas, 12 horas, 24 horas. La concentración sube con cada hora que pasa. Y cuando al día siguiente tomas ese recipiente y lo metes al microondas, el calor entra en escena y completa la reacción. Los nitritos que se acumularon durante el almacenamiento reaccionan con los aminoácidos presentes en la propia verdura y forman nitrosaminas, las mismas nitrosaminas que mencioné antes, los mismos compuestos que la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasifica como carcinógenos probables y que los estudios vinculan con el daño pancreático y gastrointestinal por exposición repetida. Una investigación publicada en la revista Foods advirtió de forma específica contra el almacenamiento de espinaca cocida por más de 12 horas a temperatura ambiente, precisamente por esta vía de conversión directa de nitratos hacia nitrosaminas. Pero lo que la mayoría de personas no sabe es que la misma advertencia aplica aunque guardes la espinaca en el refrigerador. El frío enlentece el proceso, no lo detiene, y el calor, cuando llega, lo acelera de golpe desde el punto donde estaba. Lo que me resulta más difícil de explicar a mis pacientes y lo que a mí personalmente me costó más aceptar cuando lo entendí es la ironía perfecta de esta situación. No estás tomando un alimento malo y haciéndolo peor. Estás tomando un alimento genuinamente bueno y convirtiéndolo, a través de un hábito cotidiano y aparentemente inofensivo, en una fuente de los mismos compuestos que encuentras en los alimentos que todo el mundo ya sabe que son problemáticos. Es como si el esfuerzo de comer bien se volviera en tu contra por un detalle que nadie te explicó nunca. La solución es tan simple que cuando la escuchas parece ridículo que no se hable más de ella.
Si cocinaste espinaca o cualquier otra verdura de hoja verde y te sobró, cómela fría al día siguiente, en una ensalada tal cual, sin calentar. El frío no impulsa la reacción de los nitritos hacia las nitrosaminas. El calor sí. Esa diferencia entre comer la espinaca fría o caliente al día siguiente es exactamente la diferencia entre aprovechar sus nutrientes o exponerte a sus compuestos más dañinos. Cocina solo la cantidad que vas a consumir en el momento. Si sobra, frío, nunca recalentado. Eso es todo. Pero si crees que la espinaca fue la sorpresa más grande de esta lista, espera a escuchar lo que viene ahora, porque el tercer alimento funciona con una lógica completamente distinta a los dos anteriores, y su peligro tiene una característica que lo hace especialmente difícil de esquivar. El arroz tiene un secreto que la mayoría de personas que cocinan en casa no conocen, y ese secreto no tiene que ver con la química del calor, sino con algo que ocurre mucho antes de que enciendan el fuego por segunda vez. Existe una bacteria que se llama Bacillus cereus. Sus esporas sobreviven la cocción inicial del arroz sin ningún problema. El agua hirviendo no las elimina. Quedan dormidas dentro del grano cocido, esperando. Y cuando el arroz empieza a enfriarse, cuando la temperatura baja lo suficiente para salir del rango de calor intenso, pero todavía no ha llegado al frío del refrigerador, esas esporas despiertan y empiezan a multiplicarse. En ese intervalo de tiempo, que en muchas casas dura más de lo que debería, porque el arroz se deja enfriar sobre la estufa o en la olla tapada antes de guardarlo, la bacteria produce dos tipos de toxinas. Una de ellas causa malestar y vómitos pocas horas después de comer. La otra se produce durante el almacenamiento mismo, antes de que el arroz vuelva a calentarse. Y aquí está el punto que cambia todo. Cuando recalientas el arroz, matas las bacterias. Eso es verdad, pero las toxinas que esas bacterias ya produjeron durante el enfriamiento y el almacenamiento no desaparecen con el calor, son termoestables. Eso significa que sobreviven al microondas, sobreviven a la estufa, sobreviven a cualquier temperatura de recalentado normal. La bacteria muere, las toxinas se quedan, y tú las consumes sin saberlo, convencido de que recalentar bien el arroz es suficiente para que sea seguro. A corto plazo, esas toxinas producen náuseas, cólicos abdominales, diarrea, molesto pero pasajero. Lo que casi nadie conecta es lo que ocurre a largo plazo, con la exposición repetida semana tras semana durante meses y años. Esa irritación constante del revestimiento intestinal no desaparece sin dejar rastro. Cada episodio de inflamación deja una huella microscópica en el tejido, y la inflamación crónica del tracto gastrointestinal es una de las vías más sólidamente documentadas en la investigación oncológica hacia el desarrollo de cánceres digestivos. No es una hipótesis, es uno de los hallazgos más replicados en epidemiología del cáncer. Y el cuarto alimento de esta lista cierra el círculo de una manera que, cuando lo entiendas, va a cambiar para siempre la forma en que miras ciertas cosas en tu cocina. Las carnes procesadas que recalientas cada mañana ya contienen compuestos dañinos antes de que las toques, antes de que abras el refrigerador, antes de que enciendas el fuego. Están ahí desde el momento en que fueron fabricadas, y eso cambia completamente la lógica del riesgo comparado con todo lo que te he contado hasta ahora. Con el aceite, el daño empezaba en la cocción. Con espinaca empezaba en el almacenamiento, con el arroz empezaba en el enfriamiento, pero con las carnes procesadas el punto de partida es anterior a todo eso, es el proceso industrial mismo. Las salchichas, el jamón, el tocino, los embutidos curados, cualquier carne que haya sido conservada con nitritos como parte de su fabricación, ya llega a tu cocina con nitrosaminas preformadas en su interior. Los nitritos que se usan como conservantes reaccionan con las proteínas de la carne durante el proceso de curado, y esa reacción produce nitrosaminas directamente. No necesita calor para ocurrir, no necesita tiempo de almacenamiento en tu casa, llega lista. Y cuando tú la recalientas, cuando pones esas salchichas en el sartén o metes ese jamón al microondas, estás aplicando calor a un alimento que ya tiene una carga de estos compuestos, y el calor acelera la formación de más. No estás empezando la reacción, estás empujando una reacción que ya estaba en marcha desde mucho antes. Los estudios que revisé cuando empecé a investigar este tema después de la pregunta de mi paciente son consistentes en este punto.
La literatura científica que examina la ingesta dietética de compuestos N-nitroso y el riesgo de cáncer de páncreas identifica las carnes procesadas como una de las fuentes alimentarias más relevantes de exposición a estos compuestos. No como sospecha, como hallazgo documentado en múltiples investigaciones. Y el mecanismo no es abstracto. Las nitrosaminas llegan al tejido pancreático a través de la circulación y allí generan un tipo de daño en el material genético de las células que con exposición repetida durante años crea las condiciones para que se desarrolle una transformación celular anormal. El páncreas no duele mientras esto ocurre, no avisa, sigue funcionando con aparente normalidad mientras acumula el daño de cada desayuno recalentado, de cada cena con embutido pasado por el sartén, de cada merienda con jamón calentado en el microondas. Lo que más me impactó cuando conecté todos estos datos no fue el mecanismo en sí, fue la frecuencia, porque no estamos hablando de algo que la gente hace ocasionalmente. Estamos hablando de un hábito semanal, en muchos casos diario, que se repite durante décadas, y la acumulación es lo que define el riesgo real. Una exposición aislada no construye este tipo de daño, pero cientos, miles de exposiciones repetidas a lo largo de años, cada una sumando su pequeña carga de compuestos dañinos sobre el tejido, que no tiene forma de avisarte que algo está mal, eso sí construye el escenario que yo veo al final del proceso en la consulta. Y la parte más difícil de aceptar es esta. La mayoría de las personas que recalientan carnes procesadas cada semana no lo hacen por descuido ni por ignorancia de que deben cuidarse. Lo hacen precisamente porque están siendo prácticas, porque están aprovechando lo que compraron, porque están tratando de no desperdiciar. La intención es correcta. La información que falta es la que cambia el resultado. Y esa falta de información es exactamente lo que quiero corregir hoy. Pero antes de decirte qué hacer con cada uno de estos 4 alimentos, necesito que veas algo que lleva toda esta conversación a un nivel diferente. 4 alimentos, 4 mecanismos distintos y sin embargo todos convergen en el mismo punto de llegada. Eso no es una coincidencia, es un patrón. Y entender ese patrón es lo que transforma esta información de una lista de advertencias en algo que puedes aplicar de verdad, de forma permanente, sin tener que recordar reglas cada vez que abres el refrigerador. Déjame mostrarte cómo se conectan. El aceite recalentado produce compuestos que dañan el ADN directamente, en cada ciclo de calor, acumulando la carga sobre el material genético de las células. La espinaca recalentada convierte sus propios nitratos naturales en nitrosaminas a través de una reacción que el almacenamiento inicia y el calor completa. El arroz recalentado entrega toxinas bacterianas que sobreviven al calor y que, con exposición repetida, generan inflamación crónica en el revestimiento intestinal. Y las carnes procesadas recalentadas amplifican una carga de nitrosaminas que ya existía antes de llegar a tu cocina. 4 caminos diferentes, pero todos llegan al mismo destino. Daño acumulado, silencioso, en tejidos que no tienen forma de avisarte mientras el proceso ocurre. Y lo que los une, lo que es el hilo que atraviesa los 4, es la repetición. El daño de una sola exposición no es el problema. El problema es la matemática de la repetición. Imagina una pared de ladrillos. No se derrumba porque le quites un ladrillo. Se derrumba cuando llevas años quitando ladrillos sin reponerlos y sin ver lo que está pasando desde adentro. Así es exactamente como funciona este daño acumulado, invisible, silencioso, sostenido por la rutina. Y eso explica por qué tantos pacientes llegan a la consulta sin haber tenido ninguna señal previa. No hubo señales porque el proceso no produce señales mientras ocurre, solo produce consecuencias cuando ya ha ido demasiado lejos. Y por eso, la única respuesta real, la única que tiene sentido frente a una enfermedad que no avisa, es actuar antes de que el proceso empiece a acelerarse. Eso significa cambiar 4 cosas concretas en lo que haces cada semana en tu cocina. Y eso es exactamente lo que viene ahora. La mayoría de personas que escuchan todo esto llegan a este punto con una mezcla de alarma y parálisis. Y eso es exactamente lo que no quiero que te pase. Porque el problema no es la información. El problema es cuando la información llega sin una salida clara, sin algo concreto que puedas hacer hoy mismo, esta semana, en tu propia cocina. Y eso es lo que voy a darte ahora. No una dieta nueva.
No una lista de alimentos prohibidos. 4 ajustes específicos que cortan la acumulación de raíz. El primero tiene que ver con el aceite. La regla es simple y no tiene excepciones. El aceite que usaste para freír va a la basura después de ese uso, no al día siguiente, no después de colarlo, después de ese uso. Sé que parece un desperdicio, sé que el aceite todavía parece limpio y claro cuando lo miras, pero lo que ocurrió en él a nivel molecular durante la cocción no se ve a simple vista. Y no se revierte enfriándolo ni colándolo. El proceso de oxidación quedó en marcha desde el momento en que alcanzó la temperatura de fritura. Y en cuanto a las frituras del día anterior, la respuesta es no recalentarlas. Si tienes pollo frito o papas fritas del día anterior, come la cantidad que puedas en frío o descártalo. El daño adicional que produce recalentarlas no vale el minuto que te ahorras. Si necesitas recalentar algo frito y no tienes otra opción, usa el horno a temperatura moderada, que distribuye el calor de forma uniforme y evita los puntos de quemado microscópico que produce el microondas. Nunca el microondas para frituras. Nunca. El segundo ajuste es para la espinaca y las verduras de hoja. Cocina solo la cantidad que vas a consumir en ese momento. Eso es todo. Si te sobra espinaca cocida, guárdala en el refrigerador y cómela fría al día siguiente, en una ensalada, con un poco de aceite de oliva crudo y limón. La espinaca fría al día siguiente conserva buena parte de sus nutrientes y no ha completado la cadena de conversión hacia las nitrosaminas porque no hubo un segundo ciclo de calor. El frío enlentece el proceso bacteriano y enzimático. No lo detiene por completo, por eso el límite es 24 horas en el refrigerador. Después de ese tiempo, descártala aunque parezca en buen estado. Y si cocinas apio, remolacha o acelga, aplica exactamente la misma lógica. Fresco, en la cantidad justa, una sola cocción. El tercer ajuste es para el arroz, y este tiene un protocolo más específico, porque el riesgo depende del tiempo y la temperatura de enfriamiento. Cuando termines de cocinar el arroz, enfríalo en menos de una hora. No lo dejes en la olla tapada sobre la estufa durante horas mientras haces otras cosas. Extiéndelo en un recipiente amplio para que el calor se disipe rápido o ponlo en porciones pequeñas en el refrigerador directamente. Una vez frío, guárdalo no más de 24 horas. Cuando lo recalientes, hazlo una sola vez y asegúrate de que llegue a estar bien caliente en todos los puntos, no tibio en el centro y caliente en los bordes. Y nunca recalientes el mismo arroz 2 veces. Si sobró arroz recalentado, descártalo. Cocina en cantidades más pequeñas, aunque eso parezca menos eficiente. La eficiencia que buscas al cocinar en grandes cantidades tiene un costo acumulado que no se ve en el momento, pero que el cuerpo registra con cada repetición. El cuarto ajuste es el más directo. Las carnes procesadas, si las vas a consumir, consúmelas frescas, preparadas una sola vez y nunca a temperatura muy alta. Nada de freír salchichas al máximo del fuego hasta que queden doradas por fuera. Nada de meter el jamón al microondas en modo de máxima potencia. Si vas a comer estos alimentos, prepáralos una sola vez a temperatura moderada y come la cantidad que preparaste en ese momento. Lo que sobró no se recalienta. Eso es todo. No te estoy pidiendo que elimines estos alimentos de tu vida, te estoy pidiendo que cambies la forma en que los tratas en la cocina, porque esa diferencia entre prepararlos una sola vez o recalentarlos repetidamente durante años es exactamente la diferencia entre una exposición manejable y una acumulación que el cuerpo no puede compensar de forma indefinida. Ahora quiero volver al principio. Quiero volver a esa tarde en el consultorio, al silencio que quedó flotando después de la pregunta de mi paciente, al momento en que me di cuenta de que llevaba años estudiando los mecanismos de daño celular y nunca había dicho en voz alta, de forma clara y directa, lo que esos mecanismos significaban para alguien que cocina en casa todos los días. Esa mujer se fue con su diagnóstico y con su pregunta sin respuesta ese día, pero su pregunta no se fue, se quedó conmigo. Me hizo buscar, conectar datos que conocía por separado y armar una imagen completa que antes no había armado de esa forma. Y lo que encontré fue esto. El daño que lleva a ciertos tipos de cáncer no siempre viene de algo extraordinario. No siempre viene de una exposición masiva a un tóxico industrial, ni de un evento singular que puedas identificar y evitar con claridad. A veces viene de lo más ordinario que existe,
Del hábito repetido, semana tras semana, año tras año, que nadie cuestiona porque parece completamente normal. El cuerpo no tiene una alarma que suene cuando empieza a acumular daño. No hay un momento en que sientas que algo está cambiando en el tejido pancreático, en el revestimiento intestinal, en el material genético de las células que están recibiendo esos compuestos con cada comida recalentada. El daño se acumula en silencio, con paciencia, sin prisa, porque no necesita apresurarse. El tiempo trabaja a su favor mientras la rutina se repite. Y cuando por fin aparece una señal, cuando el cuerpo finalmente habla, el proceso lleva tanto tiempo avanzando que la conversación ya es otra. Eso es lo que me enseñó esa paciente sin saberlo, que la información que llega tarde no sirve de nada, que la única ventana real para actuar está antes de que el daño se haga visible. Y esa ventana eres tú, ahora mismo, escuchando esto antes de que haya algo que tratar. La moraleja de todo lo que te conté hoy no es que la comida sea tu enemiga, es que la ignorancia sobre lo que le haces a la comida puede convertir en dañino lo que en otras circunstancias sería inofensivo o incluso beneficioso. No es el alimento el problema, es el hábito invisible que lo rodea. Cambiar ese hábito no requiere sacrificio ni disciplina extraordinaria, requiere información. Y esa información, la que te acabo de dar, es la que mi paciente de la trenza oscura merecía tener antes de sentarse frente a mí con un diagnóstico encima de la mesa. Ahora te pregunto algo directamente y quiero que lo pienses de verdad antes de responder. ¿Cuántos años llevas recalentando alguno de estos 4 alimentos sin saber lo que ocurría dentro de ellos? ¿Y quién en tu vida necesita escuchar esto hoy mismo antes de que sea demasiado tarde para que la información sea útil? Escríbelo en los comentarios, me importa saberlo. Y si este contenido cambió algo en tu forma de ver tu cocina, dale me gusta y suscríbete para que lo que viene después también llegue a tiempo.